Urgente. Europa ha perdido más de 50.000 millones de euros con sus propias sanciones mientras Rusia incrementa sus ganancias energéticas. El oeste pretendía castigar a Moscú, pero ha condenado a su propia población a una crisis energética sin precedentes mientras las élites financieras se enriquecen con el caos. En este video revelaremos cómo 8 países europeos siguen comprando gas ruso en secreto a pesar de sus declaraciones públicas. Lo que parece una estrategia de presión contra Rusia es en realidad un teatro político que esconde un colapso económico inminente para Europa. Descubrirás por qué estas sanciones son el mayor acto de autolesión económica del siglo. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo esta información que los grandes medios intentan ocultar. 19 paquetes de sanciones europeas contra Rusia, y el resultado es un grotesco autosabotaje económico, donde los consumidores europeos pagan el triple por exactamente el mismo petróleo ruso. Imagínese que su gobierno le obligue a pagar 3 veces más por su combustible solo para poder decir que está castigando a alguien, mientras ese alguien sigue ganando lo mismo o más. Este es el absurdo teatro que está ocurriendo en Europa ahora mismo. El último paquete de sanciones de la Unión Europea pretendía bajar el precio tope del petróleo ruso a 47,60 dólares y sancionar 118 barcos de la llamada flota en la sombra. El resultado real. El petróleo sigue fluyendo, pero ahora a través de rutas más largas, con intermediarios que se enriquecen, y con europeos pagando facturas energéticas estratosféricas. Las supuestas prohibiciones de acuerdos con gigantes como Rosneft y Gazprom-Neft han sido completamente ineficaces. Se han creado nuevas empresas, esquemas de reventa y complejas estructuras financieras que mantienen el flujo constante de ingresos hacia Moscú. Mientras tanto, Ursula von der Leyen y otros burócratas de Bruselas siguen vendiendo este desastre económico como una especie de victoria moral. Como dice un analista del sector, Europa está pagando más por lo mismo, pero con la bandera de la superioridad moral bien alta. La hipocresía alcanza niveles absurdos cuando vemos cómo algunos países europeos han vuelto a quemar carbón, mucho más contaminante, mientras predican sobre transición energética verde. Como señala otro experto, tú quemas carbón en lugar de gas, y luego, espumando por la boca, argumentas que todo es para salvar el planeta. Los mercados financieros, a diferencia de los políticos, no pueden permitirse vivir de fantasías. El rublo se mantiene estable. La economía rusa sigue funcionando. Y las élites occidentales no pueden explicar a sus ciudadanos por qué están pagando el precio de una estrategia fallida. La cruda realidad es que estas sanciones han convertido al ciudadano europeo común en víctima de un experimento geopolítico que beneficia únicamente a intermediarios y especuladores. ¿Hasta cuándo los europeos seguirán aceptando este sacrificio económico mientras sus líderes celebran victorias imaginarias? Si cree que esto es malo, espere a ver lo que viene. El próximo paquete de sanciones promete sacrificios aún mayores para una población europea ya exhausta y empobrecida. La Unión Europea adelantará su rechazo total al gas natural licuado ruso para el 1 de enero de 2027, una decisión que podría hundir completamente a Francia, Bélgica y España. Imagina despertar una mañana de invierno y descubrir que tu factura de calefacción se ha triplicado porque tus líderes decidieron abandonar un combustible barato por uno que cuesta 3 veces más. Todo en nombre de la independencia energética. Los expertos ya están encendiendo todas las alarmas. Estados Unidos y Qatar solo pueden cubrir aproximadamente la mitad de la demanda europea actual, lo que creará un déficit masivo en el suministro. Esta escasez artificial provocará un aumento drástico en los precios que pagarán los ciudadanos y las industrias europeas. Lo más irónico de esta situación es que mientras los políticos europeos hablan de no depender de Rusia, están firmando contratos a largo plazo con Estados Unidos para asegurar gas natural licuado a precios que destruirán la competitividad industrial del continente. Francia y España ya han comenzado a negociar estos acuerdos desesperadamente, sabiendo que sin ellos, sus economías podrían colapsar. Como señalan fuentes del sector,
La independencia del barato se convierte en la dependencia del caro. El tiempo juega en contra de Europa. Los propios suministradores americanos y cataríes admiten sin rodeos: nosotros físicamente no tenemos tiempo de construir la nueva capacidad de GNL necesaria para satisfacer la demanda europea. La pregunta que nadie quiere responder: ¿quién se beneficia realmente de esta crisis autoimpuesta? Mientras los ciudadanos europeos sufren por facturas astronómicas, las empresas energéticas americanas registran beneficios históricos. Y aquí viene lo más perverso del asunto: mientras los políticos europeos lanzan discursos grandilocuentes sobre la energía como arma, sus propias empresas participan activamente en la reventa de combustible ruso, simplemente cambiando su origen en los papeles. Esta hipocresía demuestra que la verdadera independencia energética europea es una fantasía conveniente para justificar decisiones que benefician a otros. ¿A quién le debemos agradecer esta brillante estrategia que empobrece a Europa mientras enriquece a Washington? Mientras Europa se enreda en sus propias contradicciones, las potencias asiáticas observan con atención, listas para aprovechar las oportunidades que surgen de este caos autoinfligido. Descubre en el próximo segmento cómo China está moviendo sus fichas en este tablero energético global mientras Occidente se sabotea a sí mismo. La Unión Europea, bajo presión estadounidense, está preparando sanciones contra su mayor socio comercial, China. Lo que ocurre ahora definirá el futuro económico de millones de europeos que verán sus empleos desaparecer y sus ahorros evaporarse cuando la respuesta china llegue como un tsunami. Kaja Kallas, la primera ministra estonia, ha propuesto una lista negra de empresas chinas que supuestamente cooperan con Rusia, amenazándolas con sanciones devastadoras que cortarían sus vínculos con el mercado europeo. Esta propuesta no surge en el vacío. Donald Trump está ejerciendo una presión sin precedentes sobre Bruselas, exigiendo que Europa abandone el petróleo ruso mientras amenaza con imponer aranceles brutales del 50 al 100% sobre productos chinos si la UE no cumple con sus demandas. ¿Y qué hace Europa ante este chantaje? Prepararse para el suicidio económico. China no es un socio comercial cualquiera, es el mayor comprador de productos europeos de alta gama. Si Pekín responde con contramedidas, sectores enteros de la economía europea quedarán paralizados. Las empresas alemanas ya sufren pérdidas millonarias por las sanciones contra Rusia, con exportaciones en caída libre. Ahora, esos mismos líderes europeos que prometieron proteger la economía continental están dispuestos a cortar vínculos con el mercado que mantiene a flote industrias clave. Como dijo un analista económico, patear a China no es política, es dispararse en el propio pie con lamentos posteriores. Y tiene toda la razón. Las cadenas de suministro europeas dependen casi completamente de componentes chinos. Los consumidores europeos dependen de productos chinos asequibles para mantener su nivel de vida. ¿Y si ahora golpeamos la economía de China? Es decir, golpear al país del que depende la mayor parte de la cadena industrial europea. Un plan brillante, ironiza otro experto, señalando la locura de esta estrategia. Mientras tanto, Washington sonríe. Debilitar a Europa y China simultáneamente beneficia únicamente a los intereses americanos. La verdadera pregunta que nadie se atreve a formular es: ¿está Europa siendo sacrificada en el tablero geopolítico global? Y mientras los líderes europeos aprietan el gatillo contra sí mismos, ¿dónde están los verdaderos beneficiados de este caos? 8 países de la Unión Europea siguen comprando gas ruso a escondidas mientras sus gobiernos condenan a Rusia públicamente. Imagina pagar de tu bolsillo precios astronómicos por la calefacción, mientras tus líderes hacen exactamente lo contrario de lo que te prometen, comprando el mismo gas ruso, pero ahora más caro y a través de intermediarios. La hipocresía europea ha alcanzado niveles inéditos. Según datos oficiales de Eurostat, la Unión Europea desembolsó 5.100 millones de euros en gas natural licuado ruso solo en los primeros 7 meses de 2023. Esto representa un aumento del 25% comparado con el año anterior. Francia lidera esta farsa energética con un gasto de 2.100 millones en GNL ruso.
seguida de Bélgica con 1.300 millones y España con 950 millones. El truco es simple pero efectivo. El gas ruso entra en centros de distribución flexibles en Países Bajos y Bélgica, donde se lava su origen. Allí se mezcla con gas de otros orígenes y mágicamente pierde su etiqueta rusa. Como admitió la propia portavoz de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Ikonen, sabemos de dónde viene el gas, pero no sabemos dónde acaba. Esta confesión demuestra que las autoridades europeas son plenamente conscientes de esta farsa. Bélgica, Países Bajos, Francia, España, Portugal, Grecia, Eslovaquia y Hungría continúan dependiendo del gas ruso mientras sus ciudadanos sufren facturas infladas. Como dijo irónicamente un periodista irlandés, si esto es renunciar, entonces soy un sacerdote del Vaticano. Esta situación no es casualidad, sino una estrategia deliberada. Mientras el bando occidental financia el conflicto en el país limítrofe con Rusia, sigue dependiendo energéticamente de Moscú, pero ahora pagando sobreprecios que acaban en los bolsillos de intermediarios y especuladores. Los ciudadanos europeos están financiando esta hipocresía política con sus impuestos y facturas energéticas. ¿Hasta cuándo seguirán los europeos creyendo en la farsa de la independencia energética mientras sus gobiernos hacen exactamente lo contrario? Busca inmediatamente quién controla realmente los nuevos intermediarios del gas ruso en Europa y descubrirás quién se beneficia de esta crisis fabricada. Las empresas alemanas están huyendo en masa a Estados Unidos mientras la economía europea colapsa bajo el peso de su propia política energética suicida. ¿Sientes el frío? No es solo tu calefacción fallando, es la economía europea congelándose mientras tú pagas la factura de un experimento político fallido que beneficia a todos menos a ti. Los datos son alarmantes. Los costes energéticos en la Unión Europea han aumentado un 23% desde que comenzaron las sanciones contra Rusia, mientras que la producción industrial ha caído un 6%. Lo más revelador es que a pesar de toda la retórica sobre castigar a Moscú, Rusia mantiene sus ingresos prácticamente intactos. El gran engaño europeo queda expuesto cuando analizamos la supuesta independencia energética tan celebrada por Bruselas. La dependencia real de Rusia solo ha disminuido un 10% desde antes del conflicto con el país limítrofe, a pesar de haber gastado cientos de miles de millones de euros. ¿Dónde ha ido ese dinero? Ciertamente no a proteger tu poder adquisitivo. Las facturas de calefacción se han disparado para las familias comunes, creando una crisis social que ya se manifiesta en protestas por toda Europa. Mientras tanto, la deslocalización industrial hacia América es solo el principio del colapso económico. Como confesó un diplomático europeo en privado, nosotros tememos más a los votantes que a Rusia. Si hay un invierno sin calefacción, por unas palabras bonitas, no nos lo perdonarán. Esta admisión vergonzosa revela la verdadera preocupación de las élites, no tu bienestar, sino su supervivencia política. El resultado es evidente. Las sanciones funcionan de forma brillante, pero no contra Rusia, sino contra los europeos. Esta paradoja desenmascara la incompetencia monumental de quienes dirigen el continente. Mientras los ciudadanos europeos se empobrecen, Rusia simplemente redirige sus exportaciones energéticas hacia Asia, mantiene su economía a flote y observa cómo Europa se autodestruye. La pregunta que ningún político se atreve a responder es: ¿cuánto tiempo más pueden mantener esta farsa antes de que la población europea exija un cambio radical? ¿Será Europa capaz de reconocer su error catastrófico o continuará en este camino de autodestrucción económica hasta que sea demasiado tarde para rectificar? La respuesta determinará no solo el futuro energético del continente, sino posiblemente su relevancia global en las próximas décadas. Europa se encuentra atrapada en una paradoja autodestructiva. Las sanciones energéticas contra Rusia han creado un espejismo de superioridad moral que oculta una verdad incómoda. Seguimos comprando el mismo combustible ruso, solo que ahora pagamos el triple y lo hacemos a través de intermediarios. 8 países de la Unión Europea continúan adquiriendo gas natural licuado ruso
mientras sus líderes proclaman independencia energética. Francia gasta 2.100 millones, Bélgica 1.300 millones, España 950 millones en GNL ruso. ¿Es esto renunciar? El 19º paquete de sanciones es simplemente otro acto en este teatro del absurdo. Las industrias europeas se desmoronan. Los costes energéticos han subido un 23%, mientras nuestra producción industrial cae un 6%. Y ahora, bajo presión estadounidense, nos precipitamos hacia una guerra comercial con China, nuestro mayor socio comercial. El resultado: una catástrofe económica anunciada. Nuestros ciudadanos pagan facturas astronómicas mientras sus trabajos desaparecen hacia Estados Unidos, donde la energía es más barata. La hipocresía es palpable. Compramos el mismo gas, pero con etiquetas diferentes y precios exorbitantes. Esta no es una estrategia, es un suicidio económico disfrazado de virtud. La pregunta no es si esta farsa puede continuar, sino cuánto tiempo tardarán los europeos en exigir un cambio de rumbo. Las protestas ya están en marcha, el descontento crece, y mientras tanto, Rusia encuentra nuevos mercados en Asia. Si te ha sorprendido esta realidad oculta, dale me gusta a este video. Suscríbete para descubrir las verdades que los medios tradicionales no te cuentan. En nuestro próximo análisis, revelaremos quiénes son los verdaderos arquitectos de esta crisis y cómo algunos países europeos ya están cambiando su estrategia en secreto. La verdad siempre sale a la luz, y aquí estaremos para contártela. ¿Hasta cuándo durará esta ilusión de independencia energética? ¿Cuánto más pueden aguantar las economías europeas? Activa la campanita para no perderte nuestra próxima investigación. La realidad, por incómoda que sea, merece ser conocida.